Imanayan kaskankichik turikuna ñañaykuna, ñohapa sutija nuxiacha seminario kani, ñoha amacha kani. Kaipi, ñoha munani rixi, hukhamutai derechos humanos lingüísticos nishanta. Muy buenas tardes, estimados y estimadas. Mi nombre es Nuxia Seminario Hurtado, yo soy abogada, y el día de hoy voy a exponer el tema titulado Los derechos lingüísticos en el Perú. No sin antes agradecer al Instituto de Capacitación Jurídica por esta gentil invitación. Muchísimas gracias por poder permitirme exponer este tema que atrae conocimientos y también definiciones culturales, lingüísticas, sociales, y asimismo agradecer a todo el equipo de soporte técnico y a todos ustedes que nos están mirando el día de hoy. Me permito brindar esta conferencia determinando y desglosando algunos conceptos básicos, las nociones fundamentales de qué son para poder abordar qué son los derechos lingüísticos. Me dice la necesidad de poder primero definir y brindar la concepción qué es lengua materna, qué es idioma, qué es dialecto, qué son lenguas predominantes, qué es comunidad lingüística, para poder exponer sucesivamente qué son los derechos lingüísticos y poder abordar de una mejor manera este tema, porque los derechos lingüísticos son más y nada menos que el derecho al uso del idioma propio o el derecho a acceder a un intérprete en un determinado caso concreto. Ahora vamos a comenzar. ¿Qué es lengua materna? La lengua materna es la lengua que se adquiere dentro de los primeros años, dentro de un proceso de socialización, que puede ser dentro del ámbito familiar o dentro del ámbito social. Ahora, aquí hay un punto muy importante, porque hay personas que pueden adquirir 2 o más lenguas maternas. Eso se ve pues en un conjunto de familias bilingües originarias que aprenden 2 idiomas o 2 lenguas, en este caso, ¿no? En los primeros años, ¿no? Pero en sí la lengua materna es aquella lengua que se identifica por ser una de las primeras que la persona adquiere, ¿no? Dentro de este proceso de socialización. Ahora vamos a abordar el tema que es lengua originaria. La lengua originaria, o también denominada lengua indígena, es aquella lengua que ha existido antes de la llegada de los españoles. ¿Qué quiere decir? Que esta lengua posee un bagaje cultural, histórico, e incluso una historia demasiada rica. ¿Por qué? Porque hablamos de una herencia. No tan solo por parte de la lengua, sino también por sus usos, costumbres, características de este determinado grupo, de este determinado grupo colectivo, quienes lo hablan, ¿no? Entonces tenemos que denotar la diferencia de lengua materna, que ya lo he explicado, y la lengua originaria, o también denominada lengua indígena. Vamos a ver qué es bilingüe. Bilingüe es cuando una persona aprende 2 idiomas. Puede aprender el primer idioma como lengua materna dentro del proceso de socialización, y el segundo idioma lo puede aprender pues en el colegio, en la universidad, en un instituto, o por el mero hecho que de sobrevivir, el lugar, las circunstancias lo obliga a aprender este idioma, o por un mero de subsistencia. Pero vamos a brindar ese concepto de bilingüe. Ahora vamos a ver otro concepto, que es idioma y que es dialecto. El idioma es la lengua oficial de un estado, de un país. Por ejemplo, en el Perú tenemos como lengua oficial, como idioma oficial, el castellano, el quechua, el aymara y las 48 y las demás lenguas originarias, ¿no? ¿Y qué es el dialecto? El dialecto es la variación regional de una lengua. No es lo mismo idioma que dialecto. Son conceptos totalmente diferentes. ¿Por qué? Un ejemplo, el dialecto. Tenemos pues la lengua quechua. La lengua quechua es un idioma porque es la lengua oficial del Perú, ¿no? Fue aprobado también y fue reconocido mediante decreto ley en el gobierno de Juan Velasco Alvarado en el año 1975. Sí, efectivamente es una lengua oficial, pero este quechua tiene variaciones regionales, tiene variaciones lingüísticas. Tenemos el quechua chanca, que se habla pues en Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. Tenemos el quechua cusqueño, tenemos el quechua huancaíno y otras diversidades dialectales. Entonces tenemos que diferenciar qué es un idioma y qué es un dialecto. Ahora vamos a abordar qué es una lengua predominante. Para que una lengua pueda ser considerada predominante, debe cumplir con algunos criterios cuantitativos y cualitativos. Y esos criterios cuantitativos y cualitativos se establecen en el mapa lingüístico, que fue aprobado mediante decreto supremo el año 2018, que más adelante lo voy a explicar. Finalmente, tenemos la comunidad lingüística. ¿Qué es la comunidad lingüística y por qué es importante entenderla? Ojo, porque si no sabemos qué es comunidad lingüística y estas nociones fundamentales, no vamos a poder abordar de manera correcta qué son los derechos lingüísticos y qué es lo que protege y qué es lo que se garantiza mediante la protección de este. La comunidad lingüística es el conjunto
de personas que hablan una determinada lengua o un determinado dialecto, ¿no? Entonces, ya hemos definido estos conceptos: lengua materna, qué es bilingüismo, qué es lengua originaria, la diferencia de idioma y dialecto, y podemos abordar ahora el punto principal: la diversidad cultural y lingüística, pero en nuestro país. Este es un tema muy importante. ¿Por qué? En el Perú existen, y escuchen bien, 55 pueblos originarios, de las cuales dominan unas 48 lenguas originarias, y estas se encuentran contempladas en la Constitución, en el artículo 48. Ahora, de los 48 idiomas o lenguas originarias, tenemos 19 familias lingüísticas, ¿sí? Entonces, de las 48 lenguas originarias, también 44 se hablan en la zona Amazonas, en la selva, y 4 se hablan en la zona andina. Entonces, para que se den cuenta la variedad dialectal que existe en nuestro país. Y es más, la UNESCO ha señalado que el Perú es uno de los países que posee mayor diversidad lingüística. Si bien es cierto, en América Latina existe aproximadamente entre unos 500 a 567 lenguas originarias, no obstante, el Perú es reconocido porque posee una variedad lingüística bastante rica. ¿Por qué lo digo? Porque ahora existen 48 lenguas originarias, pero hace unos años existían mucho más, porque se han extinto, escuchen bien, 37 lenguas originarias según la base de datos del Ministerio de Educación, de documento de lenguas originarias. Entonces, para que se den cuenta cómo ha sido la evolución y también cómo se está dando la extinción de lenguas originarias, porque no se da el fomento, no se persevera o no se da un correcto uso, ¿no? No obstante, ya el Estado, mediante la promulgación pues, de la Ley de Derechos Lingüísticos, el reconocimiento constitucional, ya ha avanzado en los años, ¿no? Pero hay que recalcar, y es un tema muy importante aquí de señalar, que poseemos 48 lenguas, pero 37 se han extinto, ¿no? Ahora, como ya he mencionado, este es un tema muy importante, porque aquí reconocemos que el Perú es un país plurilingüe, que se domina 48 lenguas en sus espacios geográficos. Ahora, ¿por qué también posee una diversidad cultural? La diversidad cultural arraiga el tema de la interculturalidad. ¿Y qué es la interculturalidad? Son conceptos que lamentablemente no manejamos muchos de los operadores jurídicos, los abogados, pero es importante saber estos conceptos para poder enmarcar y poder desarrollar debidamente los derechos lingüísticos. La interculturalidad es la convivencia pacífica que existe entre dos o más culturas en un determinado espacio geográfico. ¿No? Entonces, la variedad o la diversidad cultural arraiga la interculturalidad, ¿no? Es parte del concepto de la interculturalidad, que si bien es cierto, existen dos o más culturas en un determinado espacio geográfico, pero lo que se insta es que se fomente la interculturalidad, que estas dos o más culturas pues tengan una convivencia pacífica, una unión, compartan experiencias, usos y costumbres, para de esa manera conocerse uno a la otra, ¿no? Entonces, es importante señalar ello porque nuestro país alberga una multiculturalidad, una interculturalidad y un plurilingüismo. Entonces, tenemos que enmarcar debidamente ello, ¿no? La diversidad cultural arraiga la interculturalidad y la diversidad lingüística también arraiga la interculturalidad. Entonces, ya estamos señalando que el Perú es un país que posee diversidad cultural y lingüística, ¿no? Y bueno, por la variedad, por los 55 pueblos originarios que actualmente se encuentran registrados en la base de datos del Ministerio de Cultura, y también pues por la variedad de idiomas que poseemos, ¿no? Que es una riqueza verdaderamente grande. Pero acá el punto es importante. Ya hemos denotado las nociones fundamentales, la diversidad cultural y lingüística de nuestro Estado, pero vamos a partir aquí. Mediante un reconocimiento constitucional podemos señalar que el Estado peruano es un Estado constitucional multicultural. ¿Por qué? El artículo 2, inciso 2, el artículo 2, inciso 19, el artículo 17 y el artículo 48 van a ser vitales y fundamentales el día de hoy para poder explicarles un poco más sobre los derechos lingüísticos. Y es así, estimados y estimadas, que vamos a comenzar con el desarrollo constitucional. En el desarrollo constitucional de los derechos lingüísticos podemos enmarcar que el artículo 2, inciso 19, habla sobre que toda persona tiene derecho a una identidad étnica y cultural, ¿no? Y el Estado reconoce esta pluralidad étnica y cultural. O sea, ahí mismo está diciendo, el Estado reconoce la pluralidad étnica y cultural. Y en el artículo 2, inciso 2, también indica que toda persona es igual ante la ley. Nadie puede ser discriminado por motivo de raza, condición económica, sexo, religión o cualquier índole,
¿no? Entonces estamos viendo aquí que ya existe pues un reconocimiento constitucional. El artículo 17 de la Constitución protege y reconoce a la educación intercultural bilingüe, ¿no? Que más adelante también lo voy a explicar, que es parte de los derechos lingüísticos. Entonces ya estamos viendo que el reconocimiento constitucional se está viendo, que la protección pues de la variedad cultural y la variedad lingüística de nuestro Estado. Y para poder culminar con el reconocimiento constitucional, tenemos el artículo 48 de la Constitución, que es donde se desprende aquí la naturaleza del derecho lingüístico, y mediante este artículo se va a desarrollar todo el tema de los derechos lingüísticos, se va a desarrollar las políticas lingüísticas, se va a desarrollar la educación intercultural bilingüe, el mapeo lingüístico, las políticas de tradición oral, y todo ello. ¿Y qué es lo que indica el artículo 48 de la Constitución? Son idiomas oficiales el castellano, el quechua y la aymara, y las demás lenguas aborígenes que se encuentren en el territorio, ¿no? O que predominen. Entonces estamos viendo pues que en esos artículos existe un reconocimiento constitucional que protege el derecho a la lengua. Pero ustedes dirán, hemos hablado del reconocimiento constitucional, hemos hablado de las nociones fundamentales, hemos hablado de la diversidad lingüística, pero ¿qué son los derechos lingüísticos? Hablar de los derechos lingüísticos es sumamente amplio, ¿no? Y en ese tiempo que tengo voy a desglosar algunos conceptos de derechos lingüísticos. Los derechos lingüísticos también son conocidos como derechos humanos lingüísticos, derecho al uso del idioma propio, derecho a comunicarse en la lengua, o también reconocido como derecho comunicativo. Los derechos lingüísticos son derechos fundamentales. Son derechos individuales y colectivos que posee toda persona para hacer uso de su idioma propio dentro del aspecto educativo, el aspecto social, en el aspecto judicial, o también el derecho que tiene esa persona a solicitar un intérprete. Ahora, acá hay un tema muy importante, porque el Tribunal Constitucional, en la sentencia del caso María Tinoco, en la sentencia del año 2017, en el fundamento jurídico 8, ya no también es el expediente 00889-2017, proceso de amparo, ese fundamento jurídico 8 señaló lo siguiente. Sí, efectivamente, los derechos lingüísticos deben ser estudiados desde dos vertientes. Es el derecho que tiene una persona a hacer uso de su idioma propio, sí, pero también es el derecho al intérprete. Entonces, los derechos lingüísticos se estudian y se tienen que marcar desde esas dos vertientes, ¿no? No solo basta que la persona haga uso de su idioma o de su lengua materna entre la entidad pública, entre las escuelas, ¿no? De repente entre los hospitales. No, en caso que no exista otra persona que domine la misma lengua para que se preste atención, una debida atención y se garantice este derecho, esta persona puede solicitar un intérprete. No puede ser cualquier intérprete tampoco, tiene que ser un intérprete que esté registrado dentro de la base que tiene el Ministerio de Cultura, ¿no? El Ministerio de Cultura se creó mediante ley en el año 2010, y en el año 2012 se dio la primera formación de traductores e intérpretes. Y en el año 2015, mediante decreto supremo, y es muy importante indicar ello, se crea el registro de traductores e intérpretes. Actualmente tenemos traductores e intérpretes 416, según la última base de datos del Ministerio de Cultura, y lo que se requiere es pues, que haya más de 500 traductores e intérpretes. Ahora, estas personas están debidamente capacitadas dentro de estos ámbitos, ¿no? El ámbito social, el ámbito educativo, el ámbito médico, y sí, un serio de formaciones, ¿no? Para que puedan ayudar a la comunidad y también puedan ayudar a que la persona pueda desarrollar su pleno desarrollo. Ahora vamos a ver que los derechos lingüísticos, como ya le he explicado, tienen un reconocimiento constitucional, sí, pero también tienen un reconocimiento internacional, ¿no? El Pacto de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 27 enmarca que toda persona tiene derecho a hacer uso de su idioma propio, ¿no? Que aquellas personas que poseen, sean minorías, ¿no? Consideradas como minorías, tienen derecho a fomentar sus costumbres, sus usos, sus hábitos, pero también fomentar su idioma en un determinado territorio, ¿no? Entonces podemos denotar aquí que la empleabilidad al idioma se encuentra debidamente reconocido, pero no tan solo podemos denotar el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. También tenemos la Convención sobre Derechos del Niño, que es la convención mayor ratificada por 196 estados, ¿no? Y en la convención también incluso incluye en el artículo 28, en el inciso C, que se debe proteger la identidad cultural y se debe proteger incluso el idioma y los valores del niño,
del niño, niña y adolescente. Entonces, como podemos señalar, efectivamente, existe una protección también para los menores. Ahora vamos a enmarcar el convenio 169 de la OIT en el artículo 28, inciso 3. Incluso indica que los estados deben adoptar medidas para que puedan aplicar políticas lingüísticas y que las comunidades o las personas que posean otro idioma que no es el oficial, en este caso el castellano, o de repente posean una lengua originaria como lengua materna, puedan hacer uso de este idioma y que el Estado garantice, ¿no? Porque lo que se fomenta aquí es el desarrollo de la práctica. Entonces ya estamos viendo aquí que hay un análisis de reconocimiento internacional por el Sistema de Protección Internacional de Derechos Humanos. Pero esto no es ajeno a la protección regional de derechos humanos. Tenemos en la Convención Americana, en el artículo 8 de garantías judiciales, y habla que toda persona, bueno, el derecho del inculpado, ¿no? Que toda persona que no posea como lengua materna el castellano u otra lengua oficial, tiene derecho a hacer uso o solicitar un intérprete. Entonces también podemos ver que por esa parte el sistema regional se enmarca. Y también por la Declaración Americana de Derechos Humanos, ¿no? Perdón, la Declaración Americana de los Pueblos Indígenas, en su sección 22, inciso 3, reconoce efectivamente la representación igualdad de la ley de los pueblos originarios. Y también reconoce que esta comunidad que posee usos y costumbres totalmente diferentes y que poseen un bagaje, una herencia cultural, tienen que hacer uso de intérprete o en todo caso hacer uso del idioma propio para poder desarrollarse, ¿no? Como personas físicas, como personas humanas. Entonces aquí estamos viendo que existe una protección, un reconocimiento constitucional, un reconocimiento internacional por parte del Sistema Internacional de Derechos Humanos y también estamos viendo por un sistema regional de los derechos humanos. Pero ya habiendo señalado, ¿no? Hemos señalado de lenguas originarias, hemos señalado pues de los pueblos indígenas. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué pasa con la lengua de señas? ¿Qué pasa con la comunidad sorda, la comunidad invidente? Tenemos el sistema braille. ¿Estos son derechos lingüísticos o no? Sí, son derechos lingüísticos. En el Perú fue aprobada en el año 2010 la ley que reconoce como lengua oficial la lengua de señas peruanas a la comunidad sorda. Ahora, acá hay un tema de discusión bastante interesante. Muchos autores dicen que la lengua de señas no puede ser considerada como lengua originaria, porque ya hemos definido inicialmente que la lengua originaria también es conocida como lengua indígena, ¿no? Lengua originaria o lengua indígena. La lengua, a mi parecer y a mi criterio, y con los estudios de derechos lingüísticos que he llevado ya casi 3 años, la lengua de señas es una lengua autóctona y materna de la comunidad sorda. En ese sentido, podemos señalar que la lengua de señas no puede ser considerada como lengua indígena. ¿Por qué? Porque la lengua indígena es una lengua que ha existido antes de la llegada de los españoles. Acuérdense que la lengua de señas también se da por gestión corporal, pero no ha sido un uso que se ha dado antes de la llegada de los españoles, ¿no? Acuérdense que se ha aprobado la ley del año 2010, la lengua de señas peruanas, ¿no? Que es un conjunto de gestos, ¿no? Que permiten la comunicación entre la comunidad sorda. Y se aprobó su reglamento en el año 2017. Ahora, si estamos viendo los derechos lingüísticos en el Perú, sí enmarca en los pueblos indígenas, tenemos la comunidad sorda, pero también la comunidad invidente, ¿no? Tenemos el sistema braille. El sistema braille es un sistema de códigos o signos, ojo, es un sistema de códigos o signos, pero algunos autores indican que es un lenguaje escrito. Ahora, si podemos enmarcar ello, también pertenecería como un sistema de códigos, como una lengua escrita para la comunidad invidente. Entonces podemos denotar que los derechos lingüísticos en el Perú no solamente son parte de las lenguas originarias, no son parte de los pueblos indígenas, sino también tenemos que ver de esta dimensión, y el Estado peruano debe garantizar la vigencia efectiva de este derecho ante estas comunidades, estas minorías culturales y lingüísticas, porque la comunidad sorda también posee sus propias características culturales, lingüísticas, sus usos y sus hábitos, y a su vez la comunidad invidente, y a su vez los pueblos originarios. Entonces tenemos que enmarcar ello de manera correcta, ¿no? Y por eso justamente se ha dado este tema. Ahora vamos a hablar un poco más de los derechos lingüísticos. Ya hemos definido
como ya he señalado, las nociones fundamentales, hemos hablado del reconocimiento constitucional, el reconocimiento internacional, hemos hecho una diferencia, las lenguas originarias para los pueblos originarios, la lengua de señas para la comunidad sorda y el sistema braille para la comunidad invidente. Vamos a hablar ahora cómo los derechos lingüísticos se desarrollan en el Estado. Y es que los derechos lingüísticos se enmarcan en 4 pilares. El primer pilar es el derecho a no ser maltratado por hacer uso del idioma propio. Y bueno, hacer uso de esta lengua que yo poseo en un espacio público o privado, ¿no? Tenemos también el derecho a usar nuestro idioma ante cualquier autoridad, ante cualquier organismo estatal. Ahora hay un tema aquí bien importante, porque el Estado peruano está desarrollando políticas lingüísticas que más adelante las voy a explicar, para la comunidad sorda y también para los pueblos originarios, ¿no? Si yo voy a una entidad a realizar un trámite, o voy pues a un banco del Estado y realizo un trámite, yo me he dado cuenta que incluso hay intérpretes que pueden ayudar a la comunidad sorda, o también intérpretes que están debidamente acreditados por el Ministerio de Cultura, que brindan asistencia a la persona que no domina la lengua castellana, ¿no? Entonces, para que se den cuenta que ha habido una evolución. Ahora, acá hay algo muy importante que indicar. Había una evolución, pero después de muchos años, porque les he comentado que el quechua fue aprobado por decreto ley en el año 1975, en la época de Juan Velasco Alvarado. Entonces, pues ha tenido que pasar tantos años para que el de 2010, cuando se creó el Ministerio de Cultura y cuando se creó la Dirección de Lenguas Originarias en el año 2013, pueda pues existir un avance. Pero si bien es cierto, ha existido un avance en tan poco tiempo, del 2013 ahora, pero ha habido progreso, por hablarlo así. O sea, el Estado peruano está garantizando la vigencia efectiva de este derecho. Sí se puede verificar ello, porque sus políticas lingüísticas, y no tan solo políticas lingüísticas enfocadas en la tradición oral, en la interculturalidad, también vemos políticas lingüísticas asociadas a la educación intercultural bilingüe, y otro tipo de políticas lingüísticas que permiten que esta persona pueda desarrollar su derecho. Ahora, también en los derechos lingüísticos enmarca el derecho a gozar y disponer de medios de comunicación que garanticen el ejercicio de los derechos en todo ámbito. Esto es muy importante, porque como operador, hablo como abogado, se ven muchos casos, y sobre todo en la sierra, que hay muchas personas que son quechohablantes, ¿no? Muchos de los quechohablantes no han aprendido el castellano, pero de manera oral, y muchos no saben leer y no saben escribir en castellano, pero sí saben en quechua. Entonces, hay un tema, porque imagínense si va a un proceso, esta persona, o es víctima de un proceso, ¿cómo se le notificaría? ¿Cómo es que te tiene que marcar la sentencia? ¿Cómo es que se desarrolla? O al igual una persona que es parte de la comunidad sorda, ¿no? ¿Qué pasaría si es una persona que es parte de la comunidad sorda? ¿Cómo actúa en el proceso? ¿Cómo se le notifica? ¿Cómo el juez se comunica? ¿Qué principios o no se estaría vulnerando? Entonces, para que se den cuenta cuán importante deben ser enmarcados los derechos lingüísticos, porque arraiga que la persona puede desarrollarse, ¿no? Puede existir un pleno desarrollo, pero también enmarca el derecho comunicativo. Entonces tenemos que entender ello, y es muy importante, ¿no? Y bueno, también el derecho a mantener y fomentar la tradición, la cultura de nuestro pueblo. Una vez leí, la UNESCO indicaba que un idioma, una lengua, es parte de una historia, es parte de una cultura. Entonces, cuando se extingue una lengua, pues se extingue toda una historia, se extingue todo un patrimonio, se extingue toda una humanidad. Ya hemos visto que en el Perú se han extinto 37 lenguas originarias y actualmente tenemos 48. No permitamos que se sigan extinguiendo más lenguas. Nosotros tenemos que ser parte de este cambio. Y ahí se ve el fenómeno de la interculturalidad, porque permitir nosotros acercarnos y poder aprender lenguas originarias. Por eso yo estoy promoviendo mucho que se cambie el currículum, por ejemplo, para los abogados en las universidades que se estudia Derecho, porque lo que se requiere es formar servidores bilingües. Actualmente existen aproximadamente 2.000 servidores bilingües en el Estado, y muchos de ellos pues han seguido cursos o han concursado, sí, y eso es algo positivo, pero no tiene una formación dentro de la universidad. La idea es que también se pueda cambiar la malla curricular de algunas universidades, que simplemente sí tenemos el inglés, pero también se incluye el quechua, ¿no? Porque si estamos diciendo que el Perú es un Estado constitucional multicultural, y la Constitución lo señala, y se reconoce porque existe una variedad lingüística y también una diversidad cultural, también tenemos que permitir ello, ¿no? Formar personas, servidores públicos bilingües que se permitan adquirir los conocimientos en una lengua originaria.
Ahora, ya hemos enmarcado qué son los derechos lingüísticos. Bueno, también he desarrollado la sentencia, el caso María Tinoco. Esa sentencia es muy importante porque ahí el Tribunal Constitucional reconoce e indica e insta que el Estado peruano eh, siga cumpliendo con las políticas lingüísticas y siga garantizando la vigencia efectiva de este derecho. Bien, ahora vamos a señalar que ya hemos señalado el tema de reconocimiento constitucional, el reconocimiento internacional, la normatividad interna. En el Perú existen leyes que regulan los derechos lingüísticos. Tenemos pues el decreto, bueno, como ya le explicaba, el decreto ley 21156, el primer el decreto ley que reconoce a la lengua quechua como lengua oficial en mayo de 1975. Pero después de tantos años, en el año 2011, recién se publicó en el Diario Oficial del Peruano, el 5 de julio del 2011, la Ley de Derechos Lingüísticos, ¿no? Que es la ley que regula, fomenta la preservación, desarrollo, recuperación y fomento de las lenguas originarias, ¿no? Y su reglamento, que fue aprobado mediante decreto supremo el 22 de julio del año 2016. Ahora, eso es importante porque de allí se plantean políticas lingüísticas, ¿no? En los diferentes sectores, en el sector de salud, en el sector de educación, en el sector social, en el sector privado, en el sector administrativo, ¿no? En el sector de la consulta previa, que también es importante. Entonces, se desarrolla toda una serie también de deberes, obligaciones que debe ejecutar el Estado peruano para garantizar este derecho. Ahora vamos a ver también la ley del derecho a la consulta previa, que en su artículo 16 indica justamente que dentro del proceso de negociación es obligación de que se pueda acceder a un intérprete. Entonces, para que se den cuenta que también se encuentra marcada en la consulta previa este derecho humano lingüístico, porque como les he señalado, los derechos lingüísticos son derechos humanos, ¿no? Son derechos inalienables e inherentes de la persona. Ahora, tenemos algunos decretos supremos, esto es importante indicar, porque luego de la aprobación de estos decretos supremos se dan algunas políticas lingüísticas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Política Nacional de Transversalización para un enfoque intercultural, tenemos el decreto supremo que fue aprobado el año 2017 sobre tradición oral, interculturalidad y lenguas originarias, y tenemos el último decreto supremo del año 2018 que aprueba el mapa lingüístico. Ahora es muy importante porque en el último decreto 2018 se ven los criterios cualitativos y cuantitativos para reconocer dónde una lengua originaria es predominante. Y de acuerdo a ello también se evalúa en qué casos debe asistirse mediante un intérprete, que haya servidores públicos, docentes interculturales bilingües. Entonces, es muy importante esta política porque en el mapa lingüístico se enmarca y también se divide, ¿no? En qué zonas existe mayor predominancia de la lengua, ¿no? En qué provincia, en qué distrito, Entonces, es importante indicar ello. Ahora, ya he señalado que los derechos lingüísticos están vinculados con el uso del idioma propio, pero también poseen algunos contenidos, ¿no? Por ejemplo, ejercer la lengua de manera individual y de manera colectiva para poder perseverarla. También que se reconoce a una persona dentro de una comunidad lingüística. Ya he explicado inicialmente qué es comunidad lingüística. Luego, hacer uso de su idioma propio en el ámbito público y privado. Y esto es muy importante, porque ahora se está viendo mucho el tema de la interculturalidad, el tema de que la persona se encuentre debidamente arraigada, que se encuentre, que fomente su lengua. Bueno, también tenemos a mantener y desarrollar su propia cultura como parte del derecho lingüístico. Y finalmente, pues, aprender el castellano como uso común en nuestro territorio, ¿no? Si bien es cierto, y ya lo he señalado, en el Perú existen el 16% de la población domina una lengua originaria como lengua materna. ¿Qué quiere decir? 4.5 millones de peruanos tienen como lengua materna alguna de las 48. Y eso no es señalado de la comunidad sorda ni tampoco de la comunidad invidente, ¿no? Entonces, para que se den cuenta la diversidad cultural y lingüística que posee nuestro Estado, ¿no? Ahora, como ya he señalado, es importante que nosotros estemos involucrados, nosotros como personas castellanohablantes, estamos involucrados en este proceso, en la interculturalidad.
¿Por qué? Porque de esa manera nos permite conocer un poco más la cosmovisión de las lenguas originarias, de la comunidad sorda y la comunidad invidente, ¿no? La idea es que lo que se plantea aquí, que los derechos lingüísticos fomentan la convivencia pacífica entre culturas, pero también entre lenguas, ¿no? Porque ya les he dicho que la lengua es parte de la cultura, es parte de los usos, parte de los hábitos, del quehacer diario, día a día. Entonces es importante que se enmarque ello. Ahora, es importante indicar también que cuáles son los avances dentro del ámbito jurídico. Se ha traducido la Constitución Política del Perú en quechua, en aymara, en ayáninca. Se ha también traducido el Código Penal en quechua, en aymara. Se han emitido 3 sentencias en lenguas originarias. Tenemos la primera sentencia en el año 2015, la segunda sentencia en el año 2017 y la tercera sentencia en el año 2018. ¿Y en qué lenguas? La primera fue en quechua, la segunda en aymara y la tercera en shipibo-conibo. El Poder Judicial, en su ley orgánica, en su artículo 13, indica que se requiere y se tiene también la protección del derecho lingüístico, ¿no? Que en caso que una persona tenga como lengua originaria, o en todo caso como lengua de señas peruanas, como lengua materna, pues se le brinda asistencia. Entonces, para que se den cuenta que ha existido un cambio totalmente en nuestro aparato jurisdiccional, ¿no? Que realmente el Estado peruano está aplicando estas políticas lingüísticas para fomentar y perseverar las lenguas originarias. Y ese es un tema muy importante. También tenemos en la educación intercultural bilingüe, ¿no? De las 48 lenguas originarias existen 22 lenguas están haciéndose materiales, ¿no? Tenemos pues libros, tenemos anotaciones, parte del proceso de aprendizaje de los pueblos originarios en la educación intercultural bilingüe. Ahora, acá hay un tema muy importante, porque no todas las lenguas originarias poseen alfabetos, ¿no? 22 no tienen un alfabeto consensuado, 5 están en proceso de consenso y tenemos 18 que sí han sido aprobadas incluso mediante resoluciones directorales. Entonces estamos viendo que también en ese sentido hay un avance, hay un progreso. Bueno, como yo le he explicado, en el Perú existen actualmente pues 416 intérpretes, y esos intérpretes están contribuyendo más que todo en el aspecto, en el ámbito judicial y también en el ámbito social, porque ¿cómo se concretiza el derecho lingüístico? Ejemplo, yo, una persona quechua-hablante, estoy en Cusco, quiero solicitar una información, o de repente quiero presentar una denuncia, o de repente quiero realizar un trámite, o quiero ir al notario, realizar un trámite, que ¿quién me puede ayudar ahí si la otra persona no domina la lengua, ¿no? Y estamos en una zona donde se encuentra o existe predominancia de una lengua originaria. En ese sentido, yo tengo derecho a solicitar un intérprete. Lo dice la Constitución, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo dicen las normas jurídicas internacionales. La idea es que todo lo que esté plasmado se aplique, y esto es muy importante. Y efectivamente, yo los estudios que he hecho sobre materia de derechos lingüísticos desde el 2017 me he permitido y me permito indicar que sí existe un avance, ¿no? Que el Estado peruano actualmente está garantizando la vigencia efectiva de los derechos humanos lingüísticos para las minorías culturales y lingüísticas. Ahora, hay un cierto retroceso en las lenguas de señas por parte de la comunidad sorda, pero ya el Ministerio de Educación, el MIS, está tratando de poder elaborar y también poder plantear algunas estrategias bilingües para la comunidad sorda. Y también tenemos pues a la comunidad invidente con el sistema Braille. Bien, yo creo que eso sería todo. No sé si tienen algunas consultas, no sé si me pueden, de repente el equipo de soporte técnico del Instituto de Capacitación Jurídica, sé que eso se está transmitiendo en Facebook, y verdad, muchísimas gracias, agradezco por esta gentil invitación. Para mí es muy importante que se pueda hablar de estos temas de derechos lingüísticos, porque somos muy pocos dentro de la carrera del derecho, los abogados que se han especializado en estos temas, muy pocas personas dominan el tema de los derechos lingüísticos, de repente saben la importancia de los derechos lingüísticos, y más que todo dentro del Estado, un Estado constitucional multicultural que protege, que garantiza la variedad cultural y lingüística dentro de sus espacios geográficos.
No sé si hay preguntas, si me puede decir soporte técnico. A ver. A ver. A ver, voy a esperar las preguntas. Me indican que hay preguntas. No sé si lo podían escribir, por favor, aquí. Soporte técnico. Bien, por ejemplo, tenemos la primera pregunta. ¿Existen sentencias emitidas en lenguas originarias? Bien, como ya le he explicado, sí, existen 3 sentencias emitidas en quechua, en aymara y en shipibo-conibo. Y pues aquí se puede ver que ha habido un avance bastante grande en el Poder Judicial, ¿no? Incluso el Poder Judicial transmite en Justicia TV un programa en quechua, para que se den cuenta, se llama Justicia Huillacuita, sin mal no recuerdo, o sea, para que se den cuenta que ahora pues se está viendo incluso este fomento, ¿no? Es realmente increíble, ¿no? A ver, aquí otra pregunta que indica, ¿la diferencia de idioma dialecto es lo mismo? Bueno, ya lo he explicado, hay una diferencia entre idioma y dialecto. El idioma es la lengua oficial de un estado. El dialecto es la variación regional de la lengua, ¿no? Por ejemplo, tenemos pues el quechua, ¿no? El quechua, hablar pues quechua es de manera general, ¿no? Existen variaciones dialectales o regionales, ¿no? Tenemos quechua chanca, quechua ancashino, quechua cusqueño. Y además es importante señalar porque el quechua, el aymara y otras las demás lenguas originarias también poseen variaciones dialectales. Pues tenemos el ayénica, por ejemplo, ayánica ribeña, ayénica, entonces existen variaciones. Y el Ministerio de Cultura tiene en cuenta ello, porque les he indicado de que existe una dirección especial, Dirección de Lenguas Originarias, que fue creada en el año 2013, ¿no? Y el registro de intérpretes y traductores en el año 2015, creado mediante decreto supremo. Entonces es importante también señalar ello. Indica última pregunta. ¿Qué pasaría si la comunidad sorda, que dice, qué pasaría si la comunidad sorda quiere hacer uso de su lengua ante el Poder Judicial? Bien, ese es un tema muy interesante porque, como les he explicado, la lengua de señas es una lengua oficial de la comunidad sorda, fue aprobada, se publicó en el Diario Oficial del Peruano esta ley que reconoce como lengua oficial de la comunidad sorda las señas peruanas, y bueno, su reglamento en el año 2017, en las cuales indica efectivamente que cuando una persona que padece de discapacidad auditiva tiene derecho a solicitar un intérprete, ¿no? Ahora que hay un tema bien interesante porque actualmente pues no existe un registro bueno, la ley indica que en el CONAI se escribe el registro de intérpretes, pero no es que eso se aplique, lo digo porque yo estudié lengua de señas en la universidad, ¿no? Yo me gradué como traductora e intérprete de lengua de señas, y cuando quise escribirme en el CONAIS, pues no había este sistema todavía, ¿no? Y bueno, eso es algo relativamente nuevo, claro, porque recién se ha aprobado su reglamento de esta ley el año 2017, entonces están habiendo cambios, pero definitivamente hay avances, ¿no? Dentro de estas políticas lingüísticas. Y eso es lo más importante enmarcar. A ver, veo una última pregunta, indica, ¿los derechos lingüísticos son derechos humanos? Definitivamente. Los derechos lingüísticos incluso también son denominados derechos humanos lingüísticos o derechos comunicativos o derecho al uso del idioma propio, ¿no? Son considerados definitivamente derechos humanos porque son derechos inalienables y inherentes de la persona física, de la persona humana, ¿no? Incluso se encuentra reconocido en, dentro del plano de protección internacional de derechos humanos, el sistema internacional, el sistema universal, perdón, y el sistema regional, bueno, yo me permito indicar en el sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Ya he explicado cuáles son, bueno, existen más producciones, no existen protocolos, existen pues jurisprudencia, pero hablar de todo pues no terminaría. Pero yo creo que eso es todo hasta el momento. No sé si tienen otra duda, otra consulta, por favor, soporte técnico, si tienen otra consulta. Bien, bueno, yo creo que eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención, realmente estoy muy feliz. Muchas gracias al Instituto de Capacitación Jurídica por esta oportunidad que me da de poder hablar de esos temas de derechos lingüísticos. Verdaderamente se tiene que enmarcar, se tiene que dar mucho más énfasis.
Eh, a- Solo me queda agradecer a todos ustedes, gracias al equipo de soporte técnico que se encuentra aquí, a todos los que están observando, visualizando esta conferencia. Cualquier duda, cualquier consulta, me hacen llegar por los comentarios. Yo feliz y encantada de poder absorberles. Como ya les he dicho, no es un tema que se fomente o que se diga tanto para los abogados, no es como más de civil, penal, que por ahí veo. Somos muy, muy pocos, y digo contados, quienes vemos estos temas de derechos lingüísticos, pero yo estoy más feliz y encantada. Y ya para culminar, quiero decirles algo. No permitamos que se sigan extinguiendo más lenguas originarias en nuestro país. Ya se han extinto 37, no esperamos que se extingan las 48 que tenemos, porque cuando muere una lengua, muere una historia, muere la humanidad, muere una cultura, muere una comunidad. Muchísimas gracias y ha sido todo por hoy.